Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El retorno al tiempo ordinario de la liturgia después de la solemnidad de Pentecostés está marcado por la celebración de otros grandes misterios del cristianismo: la Santísima Trinidad, la presencia del cuerpo y de la sangre del Señor en la Eucaristía, el sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús. Pues el primer domingo de Pentecostés, después de que ha pasado Pentecostés, ha terminado la Pascua, volvemos al tiempo ordinario, el domingo siguiente se conmemora el más grande misterio de nuestra fe, la Santísima Trinidad. El Catecismo de la Iglesia explica que este misterio es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Cuando uno está catequizando o va a explicarle la fe a una persona, pues esto tiene que quedar claro. Creemos en Dios, creador, y que es uno solo, pero que tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Y concluye: toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y de los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos, como veremos de hecho en la liturgia de la palabra que vamos a meditar ahora. Como reza el prefacio de la misa, conmemoramos que el Padre, con el Hijo unigénito y con el Espíritu Santo son un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Es denso, ¿no? Un solo Dios, una sola naturaleza divina, pero tres personas en esa única naturaleza. Que eso además en Jesucristo termina de complicarse más, porque Jesucristo es una sola persona, pero Él sí que tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. San José María, meditando sobre este misterio central, decía, y es una manera bonita de ahondar en estos misterios y de manifestarle nuestro amor: adoro al Padre, adoro al Hijo, adoro al Espíritu Santo, Dios único. Lo vamos haciendo también nosotros en nuestra oración. Yo no comprendo esa maravilla de la Trinidad, pero tú has puesto en mi alma ansias, hambres de creer. Creo, quiero creer como el que más. Espero, quiero esperar como el que más. Amo, quiero amar como el que más. Y a veces ahondaba, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santísima Trinidad. Espero en el Padre, espero en el Hijo, espero en el Espíritu Santo, espero en la Santísima Trinidad. Amo al Padre, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo, amo a la Santísima Trinidad. Teológicamente, una manera breve de explicarlo, de acuerdo con un teólogo, es que el Padre es la fuente y el origen de todo. El Hijo, que es la palabra del Padre que se hace hombre, para que los hombres se conviertan en hijos de Dios, como veremos,
Y el Espíritu Santo es el santificador, el que une a los hombres con Dios, haciéndolos uno con Cristo. Lo que más resumido encontré de este misterio y de una manera muy, muy bonita de explicarlo. El Evangelio de la Misa presenta unas palabras que Jesús pronunció en diálogo con Nicodemo, un fariseo que era miembro del Sanedrín, al que Jesucristo mismo denomina maestro de Israel, una persona noble, en el sentido pues de sensata, que seguiría las doctrinas de Jesús desde su lugar y daría la cara por él en los momentos más duros, por ejemplo, durante las discusiones para juzgarlo y también inmediatamente después de su muerte. Pues él buscó a Jesús para encontrar luces en su vida de relación con Dios. De hecho es famoso eso de que lo buscó de noche, y buscó de noche al que era la luz del mundo, ¿no? Y de hecho sale iluminado de aquel diálogo, sale, podríamos decir, discípulo de Jesús, un poco al escondido, pero que después da, como hemos dicho, valientemente la cara por él. Jesús le ayudó a elevar la mirada, a darse cuenta de la necesidad de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para entrar en el reino de Dios. Y entonces en la solemnidad de la Santísima Trinidad, la liturgia de la palabra toma unos pocos 3 versículos de ese capítulo 3 de San Juan, del 16 al 18, y está tomado como de la explicación posterior, que en realidad es una especie de monólogo de Jesús tras el encuentro con Nicodemo. Y comienza diciendo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Hasta una teología, San Juan es muy profundo. Habla del amor de Dios al mundo, al cosmos, ese mundo que en otras ocasiones aparece visto de un modo negativo, pero que también desde que Cristo mismo quiso asumir la carne humana, pues le ha dado pues toda una positividad que ya traía pues desde la creación, cuando dice que vio Dios que era bueno. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Se pone un poquito en paralelo con el amor de Abraham, que entrega a Isaac. Ese verbo es como el mismo. Pues si Dios lo pide, se lo entrega, pero obviamente es un sacrificio muy grande entregar al hijo. Además sabemos que Isaac es tipo de Cristo, porque también eso es un monte, y él es el que sube la madera en la que sería inmolado, como hace Jesús subiendo al monte, cargando sobre sus hombros la madera de la inmolación, la cruz. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. El Evangelio de Juan también es curioso, en esta parte inicial presenta 3 diálogos seguidos de Jesús con personas aisladas, únicas o solitarias, podemos decir. Nicodemo, lo estamos viendo en esa conversación nocturna, la samaritana en el pozo de Jacob y un funcionario real. Una autoridad judía, Nicodemo, una mujer del pueblo enemigo, que acepta el Pentateuco como libro santo, pero no los profetas ni los otros escritos, y un pagano. Tanto amó Dios al mundo. Estas palabras de San Juan, pues, o de Jesucristo, resaltan que adoramos a un Dios que es amor. Es la principal revelación de Dios. Porque, claro, filosóficamente uno puede estudiar, todo esto es una materia, ¿no? La teodicea o teología natural, hay muchos argumentos para pensar en él, para demostrar su existencia, las famosas 5 vías de Santo Tomás. Bueno. Pero la revelación de Jesús es, obviamente, que existe, pero que es amor. Porque si no, uno puede llegar como ese Dios de Aristóteles, una especie de pensamiento que se piensa a sí mismo, bueno, un absoluto, un trascendente, el absolutamente otro, pero como un ser por allá demasiado lejano. Tanto amó Dios al mundo. No, aquí es un Dios que es amor. Y esta expresión nos remonta a un pasaje del Éxodo, cuando Aarón hizo fundir un becerro de oro a imagen de los dioses de la religiosidad egipcia.
porque Moisés tardaba en su diálogo con el Señor en el monte Sinaí, un pecado muy grande, pues una idolatría. Y entonces el castigo por este pecado supuso la muerte de unos 3.000 hebreos. Fue una debacle, ¿no? Una purificación muy grande. Sin embargo, eso no es la última palabra, aunque es una escena muy dramática, ¿no? Pues ahí entre ellos mismos matándose por haber pecado. Es, parte pues de la revelación, también de esa maduración de la fe del pueblo hebreo para poder entender quién era Dios, que no era uno más, no era equiparable a un becerro, ¿no? Que era lo que había pasado aquí. Sin embargo, Moisés intercede por el pueblo y Dios renueva la alianza. Así, es la famosa escena aquella en que Moisés rompe las tablas de la ley, vuelve a subir, pide perdón, y entonces Dios renueva la alianza con su pueblo y se manifiesta Moisés. Que a veces hablan que el Dios del Antiguo Testamento es un juez y el Dios del Nuevo es amor. No, Dios es amor desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde la creación, desde luego. Pero este pasaje es muy bonito porque pues todavía es un Dios muy trascendente, muy lejano, pero va acercándose y este pasaje en concreto es muy bonito, ¿no? Cuando se revela, se manifiesta Moisés como el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Dios compasivo y misericordioso. Pues ya vemos por qué Moisés es tan grande, ¿no? Porque ha llegado muy lejos en su comprensión de Dios. Dios se le ha manifestado mucho. Dios de amor infinito que ama al mundo. Ese mismo mundo que es criticado en el prólogo de San Juan por no haber conocido al Verbo por medio del cual había sido hecho. Pero 2 capítulos después dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ese mundo que es tan amado por Dios hasta el extremo de que le entrega, le envía, es otro verbo que utiliza, al Hijo, para que le dé la vida eterna, para que le dé la salvación a la familia humana. Esa es la manera concreta de hacer realidad aquella naturaleza compasiva y misericordiosa que había revelado en el Antiguo Testamento. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. O sea, no ha venido a condenar, no ha venido a juzgar. Sin embargo, el que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, porque ha rechazado la salvación. Un exégeta explica que la misma presencia de Jesús en el mundo ya es un juicio, porque obliga a los hombres a juzgarse a sí mismos al decidirse a favor o en contra de Jesús. Pero Jesús nos pide a cambio de tanto amor, de ese amor del enviar a su Hijo para la salvación, a cambio lo único que pide es fe. Y es un poco como el centro de este pasaje evangélico, ¿no? Dios amó, hay que creer que Dios amó. Pues. Cuando el cristiano vive de fe, escribió San José María, con una fe que no sea mera palabra, sino realidad de oración personal, la seguridad del amor divino se manifiesta en alegría, en libertad interior. La mejor manera de describir lo que es la fe. Oración, seguridad del amor, que trasluce, se manifiesta en alegría, en libertad interior. Creer en el nombre del unigénito de Dios, como dice Jesucristo, nos lleva a renovar en esta solemnidad que estamos celebrando y como hacemos en este momento en nuestra oración, la fe en la Santísima Trinidad. Y entonces pensaba que podíamos concretar esa fe, pues que estos temas son muy abstractos, pues que es lo más alto que hay en la revelación. Aterrizarlo, fe en el Padre, fe en el Hijo, fe en el Espíritu Santo. Y eso cómo se puede concretar en nuestra lucha espiritual y en nuestra vida de trato con ellos, con cada una de las personas divinas. Entonces, en primer lugar, fe en el amor misericordioso del Padre, que se ha revelado en el Antiguo Testamento, lento a la ira, rico en clemencia, Dios compasivo y misericordioso, que nos hace conscientes
del sentido de nuestra filiación divina. La relación con Dios Padre es como la de un hijo pequeño. San José María habla de que no fuera obligatorio ese camino de la infancia espiritual, aunque él mismo lo recorrió desde muy joven, y decía que tarde o temprano uno terminaba metiéndose por ahí. Es que es como la única manera de, en realidad, poderse acercar a ese Padre tan maravilloso, con esa ingenuidad, inocencia, también diríamos desparpajo de un niño, ¿no? El famoso ejemplo de la caída de un grande, pues que uno le da risa, ¿no? Pues es un ridículo. En cambio la caída de un niño da compasión. Pues igual nosotros pues escogemos caer como niños y decir, Señor, pues suelta uno el llanto y Dios viene y lo cura con misericordia. Entonces, ante ese Padre amoroso, sentirnos hijos. Sabemos que San José María decía que en su vida espiritual, lo más alto, la oración más elevada de toda su existencia fue la vez que el Señor le mostró esta realidad, que el fundamento de la espiritualidad era que era su Padre, que el gran argumento que tenía él ante Dios era que era su hijo. Por eso iba repitiendo ahí por la calle durante horas, Abba, Padre, 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 Abba, Abba. Todo esto madurado llegó a escribirlo en Es Cristo que pasa, como un gran resumen de uno de los mejores resúmenes de la filiación divina, el número 65. La filiación divina es una verdad gozosa, un misterio consolador. Hay gente que le tiene miedo a Dios, o que sí, puede ser por eso, también porque saben que tienen sus miserias, y si uno se enfrenta a un Dios justiciero, pues ya sabe uno que le lleva las de perder. Sabe uno que es un Dios que perdona, como esa maravillosa parábola del hijo pródigo, donde Jesús revela que Dios no lleva pues así como un sumario, ¿no? Y es rigurosamente justo, ¿no? Pues te fuiste, gastaste tanto, me devuelves eso y los intereses da tanto. No, mira, eres mi hijo, estabas muerto, has resucitado, ven, te monto una parranda, un banquete, un asado, y te pongo vestido nuevo, te doy un anillo. Aquí no hay justicia. Dios es lo más injusto que hay en este sentido, es la injusticia de un amor paterno, que equilibra un pecado, un derroche, una pérdida con derroche, con más derroche, pero un derroche de reconciliación, un derroche de amor. Por eso esa parábola es tan hermosa, ¿no? Y es la parábola del Padre misericordioso. Por eso la filiación divina es una verdad gozosa, un misterio consolador. Dios es mi Padre. De ahí no salgo. Con eso es uno quedar, dándole vueltas y vueltas. De hecho, hay un retiro espiritual de San José María donde pasa 3 días dándole vueltas a esa idea. Dios es mi papá, mi Padre amoroso. La filiación divina llena toda nuestra vida espiritual, porque nos enseña a tratar, a conocer, a amar a nuestro Padre del cielo. Y así colma de esperanza nuestra lucha interior. Y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Sino no confío en que voluntariamente, ahora me lo propongo y ahora voy a ser bueno. Pues hay que proponérselo, porque es un deseo, pero no voy a ser bueno porque ya lo decidí. Voy a ser bueno porque tú me vas a ayudar, porque tú eres mi Padre, el que me va a dar la gracia, vas a triunfar tú en mí. Por eso la esperanza, porque soy hijo de Dios, entonces ahí soy omnipotente, porque soy un niño chiquito. Cuando me crezco, ahí es cuando, pumba, vuelvo otra vez al suelo. ¿Por qué me colmo de esperanza? Porque aprendo a tratar, a conocer y amar a mi Padre del cielo. Más aún, precisamente porque somos hijos de Dios, esa realidad nos lleva también a contemplar con amor y con admiración todas las cosas que han salido de las manos de Dios Padre Creador. Vemos el mundo de otra manera,
como un regalo divino. Pues es tan maravilloso mirar la creación, mirar las otras personas, mirar incluso pues los frutos de la inteligencia humana, de la tecnología, de la inteligencia que Dios nos entregó. Pero lo vemos con los ojos de Dios y vemos a las criaturas como las ve Él. No como una posesión, o como un objeto de deseo o de placer. Los veo como mis hermanos, los regalos de la creación que Dios me ha dado para mí. Por eso aquello de uno dándole gracias a Dios por todo, porque todo es bueno. Gracias por el sol, gracias por la luna, gracias por las estrellas, gracias por las naranjas, gracias por los niños, gracias por los aviones, gracias por todo, porque todo es bueno. Y de este modo somos contemplativos en medio del mundo, amando al mundo. Por eso es una verdad gozosa, un misterio consolador. Entonces, fe en la Santísima Trinidad, en primer lugar, en el amor misericordioso del Padre, que nos hace conscientes del sentido de nuestra filiación divina, de que somos hijos pequeños de Dios. Ahí tendríamos un tema pues, para meditar y meditar, incluso como decía, varios días, pero bueno, ahí me lo dejo indicado, señalado, para que por tu cuenta ahondes más en estos días. Dios es mi Padre, Dios es mi papá. En segundo término, fe en el modelo que es la vida del Hijo. Ese Jesucristo que dijo, aprendan de mí, que nos lleva a buscar la cercanía de su humanidad santísima, para contemplarlo y para seguirlo, como hermano, como amigo, como amor. Dios en su infinita sabiduría vio que la mejor manera de demostrarnos el camino era encarnándose Él mismo, haciéndose hombre perfecto, pues para que siguiéramos ese ejemplo. Os he dado ejemplo, también dice en la última cena, para que hagáis como hago yo, para que os lavéis los pies los unos a los otros, para que aprendáis de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice en otra parte. Para acercarnos a Dios, dice San José María en otra homilía en Amigos de Dios, para acercarnos a Dios hemos de emprender el camino justo, que es la humanidad santísima de Cristo. Una es como hijos pequeños, pero incluso en su propio camino, cuando Él hace balance, dice, primero por María fui a Jesús. En otros momentos habla de esto, como que la Trinidad de la tierra, Jesús, María y José, son como el acceso, la puerta de ingreso a la Trinidad. Como que, pues yo lo he hecho aquí en orden de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero casi que el camino es, pues primero por María hacia Jesús, con José, padre, viril, castísimo, trabajador, justo, obediente, santo, enamorado de la Virgen. María, que es nuestra madre, nos la entregó en el Calvario, nos llevan a Jesús. Jesús pequeño, Jesús que nace en Belén, Jesús que es presentado en el templo, que es nuestro hermano, nuestro amigo, podemos crecer con Él, ser un amigo de la familia, ser un hermanito pequeño, ser un primito de esos que están por ahí dando vueltas. Soy un esclavito de José, qué bueno es José. Todo esto es el camino de la infancia espiritual que recorrió San José María y que dejó plasmado en el Santo Rosario, por ejemplo, y algunos pasajes de camino. Con María y con José, pues accedemos a Jesús. Y con Jesús, pues ya estamos con la segunda persona de la Santísima Trinidad. El camino justo es la humanidad santísima de Cristo. Su cuerpo, sus ojos, su mirada, su rostro, sus llagas, su ejemplo de hombre, de trabajo, de obediencia, de caridad, desde luego, de abnegación. Seguir a Cristo, este es el secreto. Esto en teología se estudia mucho, ¿no? ¿Qué es la esencia de la vida cristiana? De hecho, hay muchos libros así, la esencia del cristianismo. Bueno, la esencia del cristianismo es Jesucristo. Y la esencia de la vida cristiana, pues, es parecerse a Jesucristo, seguir a Jesucristo, identificarse con Jesucristo, y bueno, y todo eso permite distintas aproximaciones, ¿no?
pero todo lleva a lo mismo. Pues hay como discusiones académicas, pero en última instancia es lo mismo. Que ya lo dice San Pablo, no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. San José María lo dirá, ser otro Cristo, incluso el mismo Cristo. Eso es la santidad, seguir a Cristo. Este es el secreto, pues esto lo dice el Evangelio, ¿no? Ven y sígueme, sécuoreme, follow me. Bueno, seguir a Cristo, acompañarle tan de cerca que vivamos con Él, como aquellos primeros 12. Y eso es nuestra oración. Y aquí lo tenemos, ¿no? Lo tenemos también en la tierra, encarnado ahí en los agrarios, con su cuerpo y con su sangre. Por eso, una semana más tarde, la Santísima Trinidad se celebra el Corpus Christi. Acompañarle tan de cerca que con Él nos identifiquemos. Seguirle, identificarse. Por eso buscarlo en el Evangelio, buscarlo en el Sagrario, pues nos ayudará a cambiar esa conversión que el Señor espera de nosotros. Pues para mirándolo, buscando su mirada, mirándolo a los ojos, pues decir, Señor, ayúdame a reaccionar como reaccionarías tú, a ver el mundo como lo ves tú, a entregarme como te entregas tú. En este esfuerzo por identificarse con Cristo, he distinguido como 4 escalones. Buscarlo, encontrarlo, tratarlo, amarlo. El famoso beta, sirve como mnemotecnia, el beta. Buscarlo, encontrarlo, tratarlo y amarlo. Quizá comprendéis que estáis como en la primera etapa. Buscadlo con hambre. Buscadlo en vosotros mismos, con todas vuestras fuerzas. Esa es oración, meterse dentro de uno ahí, en esa intimidad personal. Y si obráis con este empeño, me atrevo a garantizar que ya lo habéis encontrado y que habéis comenzado a tratarlo y amarlo. Filiación divina, humanidad santísima y por último fe en la presencia santificadora del Espíritu Santo en nuestras almas, para seguir con docilidad sus inspiraciones, como veíamos en la solemnidad pasada de Pentecostés. Por esa vía el Paráclito es el que nos identifica con Jesús. Esa es su misión fundamental. Nos hace mejores hijos del Padre. Nos empuja, dice San José María, a adherirnos a la doctrina de Cristo y asimilarla con profundidad. Nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Dame luz en la inteligencia para entender, para tomar conciencia, y fuerza en la voluntad para realizar lo que Dios espera, para orar. Ut videam, ut sit, ¿no? Que vea, que haga, que sea. Un punto concreto que San José María menciona en la homilía del Paráclito, el gran desconocido, es como esa manera de identificarnos con Cristo, el amor a la cruz. Es como un don del Paráclito, aprender a amar la cruz, y por eso quería citarlo aquí. Darnos cuenta de la importancia de la cruz para la santidad personal. Unión con la cruz, porque en la vida de Cristo el Calvario precedió a la resurrección y a la Pentecostés, y ese mismo proceso debe reproducirse en la vida de cada cristiano. Calvario, resurrección, Pentecostés. Como dice San Pablo, somos coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Como que para ser glorificados con Él hace falta haber sufrido con Él. El Espíritu Santo es fruto de la cruz, de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria y de renunciar por entero a nosotros mismos. Solo cuando el hombre, fiel a la gracia, se decide a poner en el centro de su alma la cruz, a negarse a sí mismo por amor a Dios, estando realmente desprendido del egoísmo, de toda falsa seguridad humana, cuando vive verdaderamente de fe, decíamos al comienzo que el Señor dice, la condición que pone para ese amor de Dios es que creáis en el unigénito. Cuando se vive de fe, es entonces y solo entonces cuando recibe con plenitud el gran fuego, la gran luz, la gran consolación del Espíritu Santo, y cuando vienen al alma esa paz y esa libertad que Cristo nos ha ganado, como dice San Pablo. Los dones y los frutos del Espíritu Santo solo se reciben cuando uno entra por ese camino de la negación, cuando ama la cruz.
ese Dios que reina en los cielos, como describe Daniel en el Cántico de los Tres Jóvenes, que es el Salmo de la misa, ese Dios que tiene un designio de salvación para el ser humano, al que había creado a su imagen y semejanza, como dice San Pablo en su despedida a los Corintios, es el que quiere que nos salvemos y el que se nos reveló para que lo amáramos. A la Virgen Santísima le pedimos que nos lleve por el sendero de la fe, de la esperanza y el amor a cada una de las personas divinas. Filiación divina, humanidad santísima de Jesucristo, docilidad al Paráclito que nos lleva a amar la cruz. La Virgen, que es hija, madre y esposa de Dios, interceda por nosotros para que recibamos la bendición de la epístola que vemos en la segunda lectura de la misa y que la liturgia repite con frecuencia. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.